Una perra madre llora mientras su cachorro es estrangulado. Una escena de crueldad que desgarra el corazón de cualquiera con un mínimo de compasión. Pero la historia de la niña paralizada que lo presencia todo, esconde secretos aún más profundos detrás de esta aparente tragedia. El cielo de noviembre pesaba como plomo sobre la autobahn A5. Nubes densas y grises amenazaban con desplomarse en cualquier momento, reflejando el estado de ánimo dentro del Volkswagen que se deslizaba, casi solitario, por la carretera entre Heidelberg y Mannheim. Wolfgang Müller apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos, como si ese gesto pudiera, de alguna manera, anclar su fragmentada realidad. Por el retrovisor, observó a Emma Müller, sentada inmóvil en su silla de ruedas, adaptada al asiento trasero del vehículo. Los 8 años de la niña parecían pesar como 80 en aquel momento. Sus ojos azules, herencia de su madre, se fijaban en el paisaje sin verlo realmente. 8 meses de silencio. 8 meses desde que su esposa se había marchado para siempre. 8 meses desde que Emma había pronunciado su última palabra. ¿Estás cómoda ahí atrás?, preguntó Wolfgang, sabiendo que no obtendría respuesta. Aún así, seguía intentándolo, día tras día, como quien arroja guijarros a un pozo profundo, esperando oír el eco. El silencio era ahora el compañero más constante de la familia Müller. Llenaba los espacios vacíos dejados por la ausencia, se filtraba en las paredes de la casa de Heidelberg y ahora los acompañaba en cada trayecto, en cada consulta médica, en cada intento frustrado de volver a la normalidad. La carretera atravesaba tramos del bosque de Odenwald, donde árboles desnudos extendían sus ramas como dedos esqueléticos contra el cielo. Wolfgang ajustó la calefacción del coche. El frío parecía penetrar no solo a través de las ventanillas, sino también a través de la piel, instalándose en sus huesos, en su corazón. El doctor Weber dijo que el tiempo está ayudando, comentó, más para sí mismo que para Emma. Quizás podamos visitar el parque el fin de semana, si mejora. La niña permaneció inmóvil, sus pequeños dedos reposando sobre la manta que cubría sus piernas inmovilizadas. Wolfgang suspiró, sintiendo cómo cada latido de su propio corazón resonaba con la añoranza de su esposa perdida. ¿Cómo explicarle a una niña que el mundo seguía girando incluso cuando el suyo se había detenido? Un camión pasó en dirección contraria, levantando una ligera niebla de agua de la carretera húmeda. Wolfgang redujo la velocidad, cauteloso. La vida ya le había quitado demasiado como para arriesgarse ahora. Su hija, incluso en su capullo de silencio, era todo lo que le quedaba. El panel del coche indicaba las 4 de la tarde, pero la luz del día ya comenzaba a despedirse, rindiéndose al invierno que se acercaba. Padre e hija se dirigían a otra consulta en Mannheim. Otro intento, otra tenue esperanza de que algún especialista pudiera devolver la voz y los movimientos que el trauma le había robado a Emma. El cielo de noviembre oscurecía rápidamente mientras el vehículo de la familia Müller serpenteaba por la carretera que cortaba el bosque de Odenwald. Wolfgang mantenía los ojos fijos en el asfalto mojado, sus dedos aferrados al volante con tal fuerza que los nudillos se le ponían blancos. El silencio dentro del coche era casi palpable, roto solo por el suave murmullo de los neumáticos sobre el pavimento húmedo. En el asiento trasero, Emma Müller observaba las sombras de los árboles danzar contra la ventanilla empañada. Sus ojos azules, antaño llenos de vida, cargaban ahora un vacío que ninguna niña de 8 años debería conocer. La silla de ruedas plegada ocupaba el espacio a su lado, un recordatorio constante de las limitaciones que la acompañaban desde el accidente. «Papá, para el coche». Las palabras salieron como un susurro, casi inaudibles, pero para Wolfgang fue como si un trueno hubiera resonado en sus oídos. Pisó el freno bruscamente, haciendo que el vehículo derrapara ligeramente sobre la pista húmeda. «¿Emma?». Se giró tan rápido que sintió una punzada en el cuello. «¿Has dicho algo?». La niña mantuvo los ojos fijos en la ventana,
pero sus labios se movieron de nuevo. Para el coche, por favor. Wolfgang sintió un nudo formándosele en la garganta. 8 meses. 243 días de silencio absoluto desde el funeral. 243 días desde que su hija se había encerrado en un mundo donde las palabras no existían. Los médicos del Hospital Universitario de Heidelberg habían explicado que el mutismo selectivo era una respuesta al trauma, pero el Dr. Weber nunca garantizó que su voz regresaría. Con manos temblorosas, maniobró el coche hasta el arcén y apagó el motor. El silencio del bosque envolvió el vehículo como un manto. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó, con la voz embargada por la emoción. Emma señaló algo más allá de la ventanilla, en la creciente oscuridad del bosque. «Alguien necesita ayuda». Wolfgang siguió la dirección indicada por el dedo pequeño y pálido de su hija, pero no conseguía ver nada más allá de los árboles densos y la niebla que comenzaba a formarse. «¿Estás segura?», preguntó con delicadeza, temiendo que cualquier palabra más fuerte pudiera silenciarla de nuevo. Emma asintió con firmeza, una determinación que él no había visto en meses iluminando su rostro. «Tenemos que ayudar, papá. Ahora». Aquellas palabras, pronunciadas con una urgencia que no encajaba con su habitual apatía, hicieron que Wolfgang se tragara todas sus dudas. Si después de 8 meses de silencio, Emma finalmente hablaba, y era para pedir ayuda para alguien, no dudaría ni un segundo. Wolfgang Müller aparcó el vehículo en el arcén de la carretera, todavía aturdido por oír la voz de su hija después de tanto tiempo. El frío cortante del Odenwald se colaba por las rendijas de su abrigo mientras desplegaba la silla de ruedas y ayudaba a Emma a salir del coche. «Allí, papá», susurró Emma, señalando un punto entre los árboles desnudos. El padre siguió la dirección indicada, empujando la silla con dificultad por el terreno irregular. El sonido de unos gemidos desesperados se hacía más fuerte a medida que avanzaban entre la vegetación. Al rodear un roble antiguo, se encontraron con una escena devastadora. Una pastora alemana de pelaje descuidado saltaba una y otra vez, intentando alcanzar algo atrapado en una rama. Sus ojos ámbar desbordaban desesperación mientras ladraba y lloraba. Colgando a casi 2 metros del suelo, un cachorro se debatía débilmente, atrapado por un alambre de espino enrollado en su pata trasera. «Tenemos que ayudarlos, ya», dijo Emma, su voz pequeña pero firme. Wolfgang se quedó paralizado por un instante, no solo por la urgencia de la situación, sino por la súbita transformación de su hija, que había permanecido en silencio durante 8 largos meses. «¿Puedes sujetarla mientras subo?», preguntó Wolfgang, quitándose ya la chaqueta. Emma maniobró su silla para acercarse a la perra, que al principio retrocedió, desconfiada. La niña extendió la mano con una calma sorprendente. «Está todo bien. Hemos venido a ayudar», murmuró. La pastora alemana, como si lo entendiera, se acercó con cautela, permitiendo que Emma tocara su pelaje. Wolfgang trepó por el tronco con dificultad, sintiendo el corazón encogido al ver al cachorro casi inmóvil. El alambre había cortado profundamente la piel del animal, y un hilo de sangre corría por la pata herida. «Habla con ella, Emma. Manténla tranquila», pidió Wolfgang, mientras trabajaba para soltar el alambre. Emma comenzó a susurrar palabras de consuelo, acariciando la cabeza de la pastora, que temblaba. La conexión entre ambas era palpable. 2 almas marcadas por el sufrimiento, reconociéndose mutuamente. Con un último esfuerzo, Wolfgang consiguió liberar al cachorro. Bajó con cuidado, sosteniendo el pequeño cuerpo casi sin vida contra su pecho. La madre se acercó de inmediato, olfateando a su cría con ansiedad. «Todavía respira», constató Wolfgang, aliviado. Emma extendió los brazos. «¿Puedo cogerlo?». Wolfgang dudó un momento, pero entregó el cachorro herido a su hija. Emma lo acomodó en su regazo con delicadeza,
sus ojos brillando con una emoción que su padre no había visto desde el accidente. «Vamos a llevarlos a casa», decidió Emma, su voz ganando fuerza. «Necesitan nuestra ayuda». La pastora alemana los siguió de vuelta al coche, sus ojos sin apartarse nunca del cachorro en el regazo de la niña. Wolfgang observaba, maravillado, mientras Emma hablaba en voz baja con los animales. Algo estaba cambiando ante sus ojos. Una conexión que trascendía las palabras estaba naciendo allí, en el frío bosque de Odenwald. La mirada de la pastora alemana revelaba una mezcla de dolor y profundo alivio. Sus ojos ámbar, aún húmedos, seguían cada movimiento que Emma Müller hacía con su cachorro. La niña, que había permanecido en silencio durante 8 largos meses, susurró mientras acariciaba el pelaje mojado del animal. Liebe. Ella se llama Liebe. Wolfgang observó a su hija con asombro. 2 frases en menos de 15 minutos, después de tanto tiempo de silencio absoluto. Ajustó el retrovisor para ver mejor el asiento trasero, donde Emma, todavía en su silla de ruedas, sostenía al cachorro como si fuera el tesoro más preciado del mundo. «Tenemos que llevarlo al veterinario», dijo Wolfgang, arrancando el motor del vehículo. La carretera seguía oscura, con la lluvia fina haciendo brillar el asfalto bajo los faros. Liebe no dudó en saltar al asiento trasero cuando Wolfgang abrió la puerta. El instinto maternal de la perra parecía haber superado cualquier miedo que pudiera tener a los humanos. Se acurrucó junto a la silla de Emma, manteniendo los ojos fijos en su cachorro herido. «Él se llama Hoffnung», murmuró Emma, acomodando el pequeño cuerpo tembloroso contra su pecho. «Necesita esperanza ahora». Wolfgang tragó saliva. Hoffnung. Esperanza. En alemán. Un nombre que parecía extrañamente apropiado, no solo para el cachorro, sino para el momento que estaban viviendo. Mientras conducía por la autobahn en dirección a Heidelberg, su corazón latía desbocado. No era solo el cachorro el que estaba siendo salvado en aquella tarde gris de noviembre. Por el retrovisor, observaba la increíble escena. Emma, que apenas reaccionaba al mundo desde el accidente, ahora hablaba y acariciaba al cachorro con una delicadeza conmovedora. Sus dedos pequeños y pálidos recorrían el pelo empapado de Hoffnung, mientras Liebe apoyaba la cabeza en el regazo de la niña, como si entendiera perfectamente la situación. «Todo va a estar bien», le susurró Emma al cachorro. «Nosotros vamos a cuidar de ti». Wolfgang sintió que se le humedecían los ojos. Eran palabras sencillas, pero cargaban una fuerza que no había oído en la voz de su hija desde la pérdida de su esposa. Había una chispa en los ojos de Emma, un brillo tenue pero inconfundible de vida que regresaba. El padre apretó el volante con fuerza. Aquel rescate inesperado en el bosque de Odenwald parecía haber desencadenado algo profundo. Entre el ladrido bajo y agradecido de Liebe y los susurros de Emma a Hoffnung, Wolfgang sintió, por primera vez en meses, que quizás había un camino más allá del dolor. Cuando finalmente entraron en los límites de Heidelberg, el cielo comenzaba a clarear tímidamente, al igual que el horizonte que se abría ante aquella pequeña familia, inesperadamente aumentada por 2 nuevos miembros de 4 patas. La casa de los Müller, antes silenciosa como un mausoleo, cobró nueva vida en los días que siguieron al rescate. El olor a pelo mojado impregnaba las habitaciones, mezclándose con el aroma de desinfectante y pomadas veterinarias que Wolfgang aplicaba diligentemente en las heridas del cachorro. Hoffnung, todavía frágil, descansaba en una cesta acolchada que Emma había preparado con su antigua manta favorita. La residencia en Heidelberg, que durante tanto tiempo había albergado solo el eco del luto, ahora resonaba con ladridos suaves y el sonido de las ruedas de la silla de Emma deslizándose por el suelo de madera. Wolfgang observaba, maravillado, cómo su hija, antes inerte y distante, ahora se movía con un propósito renovado. «Necesita comer más»,
susurró Emma, inclinándose sobre el cachorro, mientras le ofrecía pequeñas porciones de pienso humedecido en leche tibia. Sus delicados dedos tocaban el pelaje aún ralo de Hoffnung, con una ternura que su padre no había visto desde antes del accidente. Liebe, por su parte, nunca se alejaba de la niña. La pastora alemana, con su agudo instinto protector, dividía su atención entre el cachorro convaleciente y su nueva amiga humana. Cuando Emma tenía pesadillas por la noche, era Liebe quien primero se daba cuenta, colocando su cabeza en el regazo de la niña hasta que su respiración volvía a la normalidad. Wolfgang empezó a dejar la puerta del cuarto de Emma entreabierta, permitiendo que los perros entraran y salieran libremente. Una mañana particularmente fría, los encontró a los tres acurrucados en la cama. Emma abrazada a Hoffnung, con Liebe acostada protectoramente a los pies. Nunca pensé que nuestra casa pudiera volver a estar tan viva, comentó por teléfono al doctor Weber, mientras observaba a Emma enseñándole a Hoffnung a coger una pequeña pelota de goma. El neurólogo, escuchando atentamente al otro lado de la línea, no ocultó su satisfacción. El vínculo entre los niños y los animales puede ser terapéutico de formas que aún no comprendemos del todo, respondió. Por la noche, cuando el padre le leía cuentos a Emma, como hacían antes de que el silencio se instalara entre ellos, Liebe y Hoffnung se acomodaban junto a la cama, creando una nueva rutina que brindaba consuelo a todos. El apartamento en el barrio residencial de Heidelberg, antes un recordatorio constante de la ausencia, se transformaba gradualmente en un hogar de nuevo. En los rincones donde antes solo había sombras, ahora había juguetes de perro esparcidos. En el frigorífico, junto a las recetas médicas, Wolfgang comenzó a colgar los dibujos que Emma había vuelto a hacer, casi todos retratando a su nueva y ampliada familia. En apenas una semana, el padre comprendió que no era solo Hoffnung quien estaba sanando en aquella casa. La recuperación, silenciosa y persistente, florecía en cada corazón que latía bajo ese techo. En el consultorio del doctor Thomas Weber, en el Hospital Universitario de Heidelberg, el ambiente era diferente esa mañana. Wolfgang Müller había obtenido un permiso especial para llevar a Libby y Hoffnung a la consulta de Emma, algo inusual en los aseados pasillos del departamento de neurología. «Nunca he visto a tu hija tan receptiva», comentó el neurólogo, ajustándose los anteojos mientras observaba a Emma acariciar el suave pelaje de Hoffnung. El cachorro, aún marcado por cicatrices del rescate, descansaba cómodamente en el regazo de la niña. Emma susurró algo al oído del perrito y, por primera vez en meses, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Wolfgang sintió un nudo en la garganta. Desde el accidente que le arrebató a su esposa y dejó a su hija en silla de ruedas, era el primer destello de la Emma de antes. «Lo que sucede aquí es fascinante», explicó el médico mientras tomaba notas en su tableta. «Estos perros están abriendo un canal de comunicación que nuestros métodos tradicionales no lograron». Libby, como si comprendiera, se acercó a Emma y posó la cabeza en su regazo. La niña, que antes evitaba todo contacto visual durante las consultas, ahora miraba directamente al doctor y hablaba de los progresos de Hoffnung. «Ya puede correr un poco», dijo Emma con voz baja pero firme, sorprendiendo a su padre y al neurólogo. El doctor Weber se inclinó, intrigado. «¿Te importaría que realizara algunos tests mientras los perros están aquí?» Los exámenes neurológicos, que antes eran tortuosos e inconclusos, fluyeron con naturalidad. La presencia de los animales calmaba la ansiedad de la niña, permitiendo respuestas claras y movimientos coordinados. «Lo que vemos», le explicó el especialista a Wolfgang después, «podría ser un caso de zooterapia natural. Estos animales logran lo que equipos enteros de terapeutas intentaron durante meses». Wolfgang, emocionado, observaba por la ventana mientras Emma le mostraba a Hoffnung cómo funcionaba su silla de ruedas. «¿Esto es científico?»,
¿Tiene base médica?, preguntó. El doctor sonrió al guardar sus instrumentos. Hay estudios crecientes sobre intervenciones con animales. El vínculo que tu hija ha formado con estos perros está reactivando circuitos neurológicos bloqueados por el trauma. Antes de partir, el doctor Weber recomendó formalmente: documentaré que Libby y Hoffnung son esenciales en el tratamiento de Emma. No son solo mascotas, son coterapeutas. En el camino a casa, Wolfgang notó en el retrovisor algo extraordinario. Emma conversaba en voz baja con Hoffnung sobre las estrellas que aparecían en el cielo de Heidelberg. Después de 3 semanas con Libby y Hoffnung, Emma Müller aceptó regresar a la escuela Neckar. Wolfgang empujaba su silla de ruedas por los pasillos familiares, con el corazón apretado al recordar la última vez que estuvieron allí, antes del accidente, cuando su esposa aún vivía. La directora había autorizado visitas semanales de los perros como parte del plan terapéutico. En el primer día, Emma entró a la clase acompañada solo por su padre, con los ojos bajos, evitando las miradas curiosas. Emma volverá a estudiar con nosotros, anunció la profesora con una sonrisa cálida. Recibámosla con cariño. Los susurros llenaron el aula. Es la niña de la silla de ruedas, murmuró alguien. Emma se encogió, aferrando su mochila. La semana siguiente, cuando llegaron con Libby y Hoffnung, la reacción fue inmediata. Un coro de os y as llenó el corredor. ¿Puedo acariciarlos?, preguntó Lucas, un niño pecoso de la primera fila. Emma dudó, pero asintió. Pronto estaba rodeada de compañeros curiosos, interesados no en su silla, sino en los perros que respondían con colas moviéndose y lamidas suaves. Hoffnung estaba a punto de morir cuando lo encontramos, explicó Emma en voz baja a una compañera. Eran sus primeras palabras en casi un año. La profesora, al ver la oportunidad, sugirió que Emma contara la historia del rescate. Con voz temblorosa al principio, pero ganando confianza, narró el encuentro en el bosque de Odenwald. Cuando describió cómo Libby luchaba por salvar a su cachorro, varios niños tenían lágrimas en los ojos. En las semanas siguientes, Emma pasó de ser una figura aislada a el centro de un grupo. Los jueves, día de visitas de los perros, su mesa era la más codiciada en el recreo. «Eres muy valiente», le dijo Sofía, una compañera que antes la ignoraba. «Yo tendría mucho miedo de ayudar a un perro desconocido en el bosque». La profesora observaba, emocionada, cómo Emma, antes silenciosa, explicaba pacientemente a sus compañeros cómo Libby sentía cuando alguien estaba triste. El rótulo de «Niña de la silla de ruedas» se desvaneció, reemplazado por «Emma, la amiga de los perros». Wolfgang observaba a su hija desde la puerta entreabierta de su habitación. Emma dormía tranquila con Libby a su lado, como una guardiana, y Hoffnung acurrucado a los pies de la cama. Era increíble la transformación en las últimas semanas. La tarde anterior, Emma había tenido una crisis de llanto al encontrar una foto de su madre. Wolfgang corrió a consolarla, pero Libby ya estaba allí, presionando suavemente su cabeza en el regazo de la niña con un gemido reconfortante. Hoffnung, aún joven, imitaba a su madre. «Es increíble», comentó el doctor Weber en la consulta semanal. «Libby muestra comportamientos típicos de perros terapeutas entrenados. Este instinto natural es raro y valioso». Explicó que algunos animales detectan cambios emocionales sutiles en la respiración, postura o incluso el olor. En casa, Wolfgang comenzó a documentar los comportamientos de los perros. Notó cómo Libby se posicionaba siempre del lado derecho de Emma, el más afectado por la parálisis, y cómo Hoffnung aprendía imitando cada gesto. Lo más extraordinario era el efecto en Emma. Ahora hablaba con los perros en frases completas. «Hoffnung, ven aquí», llamaba con voz suave y firme.
Una mañana de domingo, mientras tomaban café en la pequeña terraza con vista al jardín, Wolfgang oyó algo que no escuchaba en casi un año: la risa de su hija. Emma se reía mientras Hoffnung intentaba torpemente subir a su silla. «Papá, mira lo gracioso que es», exclamó entre risas. Wolfgang sintió los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, al ordenar la cocina, encontró un dibujo de Emma. 4 figuras tomados de la mano: una niña en silla de ruedas, un hombre alto y 2 perros. Debajo, con letra infantil, decía: «Mi familia». Wolfgang sonrió. Por primera vez desde la tragedia, sentía que estaban encontrando un camino hacia la sanación. La paz en la casa de los Müller se rompió una tarde de jueves. Wolfgang estaba en el jardín cuando vio a un hombre parado al otro lado de la calle, observando la casa con una mirada inquietante. Era Viktor Schreiber, del barrio Altstadt. Dentro, Emma jugaba con Hoffnung cuando Libby se alertó de repente, erizando el pelaje y gruñendo. «¿Qué pasa, Libby?», preguntó Emma, girando su silla hacia la ventana. Esa noche, durante la cena, Wolfgang le mencionó el incidente. En los días siguientes, Víctor aparecía con frecuencia, siempre mirando fijamente. Libby se ponía protectora entre Emma y la ventana. En la sexta aparición, Wolfgang decidió confrontarlo. Al salir, Libby se abalanzó con furia. «¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó Wolfgang con voz calmada. Víctor sonrió de lado. «Bonitos perros, especialmente la hembra. Parece familiar». Se alejó sin más. Esa noche, Emma despertó gritando. Wolfgang la encontró con Libby ya consolándola. «Quiere llevarse a Libby, papá», sollozó. Wolfgang abrazó a su hija, pero una sospecha crecía en él. Víctor estaba conectado con su pasado. Wolfgang investigó discretamente y descubrió que Víctor tenía un historial de maltrato a animales. Tuvo un incidente con un perro en la carretera cerca de Odenwald. Le contaron en un café. El corazón de Wolfgang se heló al recordar el accidente en la A5 que mató a su esposa. Al día siguiente, confrontó a Víctor. «Sé lo que haces con los animales y sospecho que estás involucrado en el accidente de mi familia». Víctor palideció. «Fue solo un perro que cruzó la pista». Wolfgang comprendió. Víctor había perseguido a Libby, causando el accidente. Esa noche, observando a Emma dormir con Hoffnung y Libby, Wolfgang vio la ironía. El hombre que destruyó su familia había traído, indirectamente, la cura. Decidió buscar justicia. En el tribunal de Mannheim, con sus paredes de madera y luz de invierno, Emma se ajustó en su silla de ruedas. Wolfgang le sostenía la mano, y el doctor Weber sonreía desde atrás. «¿Estás lista, querida?», susurró Wolfgang. Emma miró a Víctor al otro lado y, con determinación, rodó hacia el centro. El silencio era absoluto. Nadie esperaba que una niña de 8 años, que había guardado silencio por meses, testificara. «Emma, ¿puedes contarnos qué viste aquel día en el bosque de Odenwald?», preguntó la fiscal con amabilidad. Con una voz queda, pero firme, la niña describió el rescate de Hoffnung. Explicó cómo Liebe, desesperada, intentaba salvar a su cachorro atrapado en el alambre de espino. Entonces, para sorpresa de todos, Emma estableció la conexión que los adultos habían pasado por alto. «Liebe tiembla cuando ve al señor Schreiber», dijo, señalando a Víctor. «Se esconde detrás de mí. El mismo alambre que hirió a Hoffnung estaba en su patio. Lo vi cuando pasamos en coche». Un murmullo recorrió la sala. Wolfgang miró a su hija con admiración. Se había percatado de algo que él mismo no había notado. El neurólogo observaba atentamente a su paciente. Era increíble cómo Emma, que apenas conseguía interactuar con la gente meses atrás, se enfrentaba ahora a un tribunal entero. La presencia de Liebe y Hoffnung en su vida no solo había despertado su voz,
sino también su coraje. Los perros sienten miedo y dolor como nosotros, continuó Emma, con una madurez que sorprendió incluso al juez. Hoffnung casi muere. Liebe lloró como mi madre lloraría por mí. Una lágrima rodó por la mejilla de Wolfgang al oír la mención a su difunta esposa. La fiscal presentó entonces las pruebas fotográficas y los informes veterinarios que confirmaban el maltrato. Cuando Emma terminó su declaración, el tribunal entero parecía transformado. Ya no veían solo a una niña en una silla de ruedas, sino a una valiente defensora de la verdad. Al volver junto a su padre, susurró: ¿Mamá estaría orgullosa? Wolfgang abrazó a su hija con fuerza, incapaz de contener la emoción. Más de lo que imaginas, mi amor. Más de lo que imaginas. Emma Müller siempre fue una niña que veía más allá de su propio dolor. Mientras su silla de ruedas recorría los pasillos de la Schule am Neckar, su mente trabajaba en una idea que había nacido durante las noches en que Liebe y Hoffnung dormían a los pies de su cama. Una tarde de domingo, sorprendió a Wolfgang con una propuesta inesperada. «Papá, quiero crear un grupo para ayudar a personas que se sienten solas, como me sentía yo», dijo, con los ojos brillantes de determinación. «Lo llamaré Mamas Engel, los ángeles de mamá, porque mamá siempre decía que ayudar a los demás nos convierte en ángeles en la tierra». Wolfgang sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que Emma mencionaba a su madre sin que las lágrimas acudieran a sus ojos. Asintió, incapaz de ocultar el orgullo que sentía. Con la ayuda de su padre, la pequeña comenzó a repartir folletos dibujados a mano por el barrio de Altstadt. Pronto, 5 niños del vecindario se unieron a la iniciativa. El primer encuentro tuvo lugar en el jardín de los Müller, donde Emma explicó su visión con una elocuencia que sorprendió incluso a Wolfgang. «Liebe y Hoffnung me salvaron cuando más lo necesitaba», explicó a sus nuevos amigos. «Ahora, queremos llevar ese mismo consuelo a otras personas». Las primeras visitas fueron a la residencia de ancianos cercana al Hospital Universitario de Heidelberg. Emma, en su silla, lideraba el pequeño grupo, mientras Liebe caminaba majestuosamente a su lado, y Hoffnung, ya recuperado, saltaba animadamente entre los mayores. Los ojos de los residentes, antes opacos por la soledad, recobraban la vida al sentir el suave pelaje de los perros. Una señora de 92 años, que no hablaba desde hacía meses, comenzó a contar historias de su juventud mientras acariciaba a Hoffnung. «Es como magia», comentó una de las enfermeras, observando la transformación. El doctor Weber, al enterarse de la iniciativa, ofreció su apoyo para extender las visitas al ala pediátrica. «Lo que estás haciendo, Emma, es una medicina que no se aprende en los libros», le dijo, ajustándose las gafas mientras observaba a la niña guiar a sus amigos sobre cómo acercar los perros a los niños encamados. El grupo creció rápidamente. Los vecinos comenzaron a ofrecer transporte, meriendas e incluso pequeños pañuelos de colores que los perros usaban durante las visitas, identificándolos como ángeles de 4 patas. Para Emma, cada sonrisa conquistada era una victoria contra la oscuridad que un día había dominado su vida. Cuando Wolfgang la sorprendía observando a Liebe consolar a un niño en tratamiento de quimioterapia, podía ver en los ojos de su hija el mismo brillo que tenía su esposa al ayudar a los demás. Mamas Engel se convirtió en más que un grupo. Era la prueba viva de que incluso las heridas más profundas pueden transformarse en fuentes de sanación para otros. Cuando Emma Müller anunció su proyecto Mamas Engel en el barrio de Altstadt, las miradas de escepticismo no se hicieron esperar. Una niña de 8 años, postrada en una silla de ruedas y que apenas hablaba hasta hacía unos meses, organizando visitas terapéuticas. La señora Becker, de la panadería de la esquina, fue la primera en expresar su incredulidad. «Eso no va a funcionar. Los niños no tienen la responsabilidad para ese tipo de compromiso», comentó mientras le entregaba el pan a Wolfgang una fría mañana de diciembre.
El padre de Emma se limitó a sonreír, sabiendo que su hija poseía una determinación que pocos adultos tenían. En la primera reunión del grupo, solo aparecieron 3 niños, acompañados por padres visiblemente incómodos. Liebe y Hoffnung, sin embargo, captaron la atención de inmediato. «Mi hijo no para de hablar de los perros desde aquel día», le confesó Martin Kraus, profesor de la escuela local, a Wolfgang durante un encuentro casual en el supermercado. Quizá subestimé lo que su hija está intentando hacer. La primera visita oficial a la residencia de ancianos Sonnenschein estuvo marcada por el nerviosismo. Emma temblaba ligeramente mientras su padre empujaba su silla por los silenciosos pasillos. Hoffnung, ahora recuperado y más fuerte, caminaba con orgullo junto a Liebe, como si entendiera la importancia de su misión. «No sé si esto es apropiado», murmuró la directora de la residencia, observando con aprensión cómo se acercaba el pequeño grupo. «Muchos de nuestros residentes son frágiles». Pero cuando Frau Schmidt, una señora de 92 años que llevaba semanas sin hablar, extendió sus dedos temblorosos para tocar el pelaje de Liebe y sonrió, algo cambió en el ambiente. La pastora alemana apoyó suavemente la cabeza en el regazo de la anciana, en un gesto que parecía ensayado. «¿Cómo le has enseñado eso?», preguntó la enfermera, impresionada. «No se lo he enseñado», respondió Emma con sencillez. «Liebe sabe dónde está el dolor». En las semanas siguientes, el número de participantes de Mamas Engel se triplicó. Niños del barrio, algunos con sus propias dificultades, encontraron en Emma un ejemplo de superación. La niña, que antes era vista con lástima, ahora recibía invitaciones a fiestas de cumpleaños y eventos comunitarios. Incluso el Dr. Weber se sorprendió con el impacto del proyecto. «Lo que estás haciendo es extraordinario», comentó durante una consulta. «Estoy viendo progresos no solo en ti, sino también en los informes de otros pacientes que han recibido vuestras visitas». El mayor reconocimiento llegó cuando el periódico local publicó un pequeño artículo sobre el grupo. La foto mostraba a Emma, con Liebe y Hoffnung a su lado, rodeada de niños sonrientes y ancianos emocionados. Debajo, un simple pie de foto. «Pequeños ángeles de 4 y 2 patas transforman Heidelberg». Wolfgang guardó aquel recorte como un tesoro, un recuerdo vivo de cómo su hija no solo había transformado su propia vida, sino a toda una comunidad. La noche de diciembre en Heidelberg trajo un frío que empañaba los cristales de las ventanas. Emma Müller notó la inquietud de Liebe cuando la pastora alemana comenzó a caminar en círculos y a arañar la alfombra del salón. Wolfgang, que preparaba un té en la cocina, oyó la voz de su hija llamarlo con urgencia. «Papá, creo que está pasando», exclamó Emma, maniobrando su silla de ruedas para acercarse a la perra. El padre soltó la taza y corrió al salón, donde encontró a Liebe jadeando, tumbada en el rincón que Emma había preparado días antes con mantas suaves. «Necesitaremos toallas limpias y agua tibia», dijo Wolfgang, recordando las instrucciones que les había dado el veterinario. Emma asintió, con los ojos brillantes de expectación. Desde que rescataron a Hoffnung y a su madre aquella tarde gris en el bosque de Odenwald, la niña había leído todo sobre el nacimiento de cachorros. Hoffnung, ahora recuperado y lleno de energía, parecía sentir la importancia del momento. El joven perro se mantenía a una distancia respetuosa, observando atentamente a su madre. Emma extendió la mano para acariciarle la cabeza, susurrando palabras de consuelo. Las horas siguientes fueron intensas. Wolfgang ayudaba a Liebe, mientras Emma, con una concentración sorprendente para una niña de 8 años, cronometraba el intervalo entre los nacimientos. El primer cachorro llegó poco después de las 9 de la noche, una hembra con manchas blancas en el pecho. «Glaube», anunció Emma sin dudar, significa fe en alemán, porque necesitamos tener fe incluso cuando todo parece imposible. Wolfgang miró a su hija con admiración.
Desde el accidente que la había dejado en la silla de ruedas y se había llevado a su madre, Emma rara vez expresaba sus pensamientos con tanta claridad. El segundo cachorro nació 40 minutos después, un macho robusto que inmediatamente comenzó a moverse con vigor. Este es Mut, Coraje, decidió la niña, mientras su padre limpiaba cuidadosamente al recién nacido. Pasaba ya la medianoche cuando el tercer y último cachorro llegó al mundo. Más pequeño que los otros, pero con unos ojos que se abrieron casi de inmediato. Freud, susurró Emma. Porque alegría es lo que sentimos ahora, ¿verdad, papá? Wolfgang no pudo contener las lágrimas. En aquella fría noche, el apartamento que durante tanto tiempo había sido un espacio de dolor y silencio, se transformaba en una cuna llena de vida. Liebe lamió a cada uno de sus cachorros con dedicación maternal, mientras Hoffnung se acercaba tímidamente para conocer a sus hermanos. Emma observaba la escena con una sonrisa serena. Fe, coraje y alegría. Los tres cachorros representaban exactamente lo que aquella improvisada familia había encontrado junta. En el calendario colgado en la pared de la cocina, Wolfgang marcó la fecha con un círculo rojo, el día en que la esperanza, literalmente, se había multiplicado. Con la llegada de los tres cachorros, la casa de los Müller, en el tranquilo barrio de Heidelberg, cobró nueva vida. Liebe, la pastora alemana que una vez fue rescatada en estado de desesperación, se movía ahora con una renovada dignidad entre las habitaciones, siempre atenta a los pequeños Glaube, Mut y Freud. Emma Müller observaba con ojos brillantes cómo la perra organizaba meticulosamente la rutina de los cachorros, como si cumpliera una misión sagrada. Parece otra, ¿verdad, papá?, susurró la niña mientras acariciaba el suave pelaje de Hoffnung, ahora un joven perro fuerte y atento, que rara vez se apartaba de ella. Wolfgang sonrió, ajustando la manta sobre las piernas de su hija. Creo que ha encontrado de nuevo su propósito, igual que nosotros. Las visitas al Hospital Universitario de Heidelberg, que comenzaron como parte de la terapia de Emma, se transformaron en algo más grande. El doctor Weber quedó impresionado al notar cómo Liebe mostraba comportamientos naturales de perro de terapia. Se acercaba instintivamente a los pacientes que sufrían, ofreciendo un consuelo silencioso con su presencia. Probablemente fue entrenada antes de que la encontrarais, comentó el neurólogo durante una consulta. Esos comportamientos son típicos de los perros de terapia certificados. Con la aprobación de la administración del hospital, Liebe comenzó a hacer visitas regulares al ala pediátrica. Emma la acompañaba, guiando su silla de ruedas por los pasillos con una nueva confianza. La pastora alemana caminaba a su lado, atenta a cada movimiento de la niña, mientras Hoffnung seguía sus pasos, aprendiendo por observación. Lo que más sorprendía al personal del hospital era cómo Liebe parecía entender exactamente quién la necesitaba. Una tarde, la perra ignoró el camino habitual y tiró suavemente de Emma hasta la habitación de un niño recién ingresado que no paraba de llorar. Bastaron 5 minutos con la cabeza peluda en su regazo para que las lágrimas cesaran. Es como si tuvieran un acuerdo silencioso, le comentó una enfermera a Wolfgang, observando a Emma y Liebe trabajar juntas. Dos almas que habían conocido el dolor profundo y que ahora ayudaban a otras a superarlo. En casa, en los momentos tranquilos de la noche, cuando los cachorros dormían acurrucados en su cama especial, Liebe se acercaba a menudo a Emma, apoyando el hocico en su regazo. La niña le acariciaba entonces las orejas y ambas permanecían así, en un silencio cómplice. «Sabes, papá», dijo Emma una noche, mientras observaban las estrellas por la ventana del salón. «Creo que mamá nos envió a Liebe y a Hoffnung». Wolfgang tragó saliva, sintiendo el peso y la ligereza de aquellas palabras. En la mirada que intercambiaban su hija y la perra, veía el mismo brillo, el renacimiento mutuo de dos supervivientes que, juntas, habían encontrado un camino a través de la oscuridad. La primavera había llegado a Heidelberg,
trayendo consigo no solo el florecer de los jardines, sino también la materialización de una idea nacida del corazón de Emma Müller. En el parque central de la ciudad, entre árboles centenarios y caminos de piedra, un grupo de vecinos se reunió para la inauguración del Banco de Emma y Hoffnung, un banco de madera especialmente diseñado para acoger a niños y a sus mascotas. Wolfgang observaba con orgullo cómo su hija, sentada en su silla de ruedas, cortaba la cinta roja que envolvía el banco. A su lado, Hoffnung, que ya no era un cachorro frágil, sino un perro fuerte y atento, movía la cola mientras Liebe mantenía su mirada vigilante sobre todos. «Este banco no es solo un lugar para sentarse», explicó Emma, con voz clara para los presentes. «Es un lugar donde podemos encontrarnos, hablar y compartir historias. Un lugar donde nadie tiene por qué sentirse solo». El banco, hecho de roble resistente, había sido cuidadosamente tallado por un carpintero local. Uno de sus extremos era más bajo, permitiendo que los perros subieran con facilidad, mientras que el otro tenía un espacio para acomodar una silla de ruedas. En el centro, grabadas en la madera, estaban las siluetas de una niña y un perro. Frau Schmidt, la profesora de la Schule am Neckar, aplaudió emocionada. «Emma nos ha enseñado que la superación no conoce edad ni limitaciones», dijo a los presentes. En los días que siguieron, el banco se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para toda la comunidad del barrio. Los ancianos se detenían a descansar y acababan conociendo a niños con sus animales. Personas que antes apenas se saludaban formalmente, ahora intercambiaban historias y sonrisas. Una tarde, el doctor Weber pasó por el parque durante su descanso en el hospital universitario y encontró a su paciente sentada en el banco, rodeada por 3 niños que la escuchaban atentamente mientras contaba la historia del rescate de Hoffnung. El médico se sentó discretamente en un banco cercano, observando cómo la niña, que antes apenas hablaba, ahora gesticulaba con una animación contagiosa, con Libby tumbada pacientemente a sus pies. El Emma Hoffnung Bank se había convertido en mucho más que un simple mueble urbano. Se transformó en un símbolo vivo de la capacidad de sanación que reside en los encuentros, en las historias compartidas y en la aceptación mutua. Incluso los residentes más antiguos de Altstadt, inicialmente escépticos, ahora hacían un punto de pasar por el parque central en sus paseos diarios. En solo unas pocas semanas, lo que comenzó como un simple homenaje al viaje de Emma y Hoffnung, se había convertido en un testimonio del poder transformador que una niña y un perro podían tener sobre una ciudad entera. La sala de fisioterapia del Hospital Universitario de Heidelberg, antaño un lugar de frustración para Emma Müller, se transformaba en cada sesión en un escenario de pequeñas victorias. 3 veces por semana, la niña llegaba acompañada no solo por Wolfgang, sino también por Libby y Hoffnung, quienes habían recibido una autorización especial de la dirección después de que el Dr. Weber demostrara los beneficios terapéuticos de los animales. 5 repeticiones más, Emma. La animaba Clara, la fisioterapeuta, mientras la niña intentaba mover los dedos de los pies. La presencia de Hoffnung, tumbado estratégicamente cerca de sus pies, le ofrecía una motivación que ningún equipo médico podía igualar. «Siento un hormigueo», susurró Emma, con los ojos fijos en el cachorro. Wolfgang observaba con el corazón en un puño, recordando cuántas veces aquellos ejercicios habían terminado en lágrimas en los primeros meses tras el accidente. Libby, atenta como siempre, permanecía al lado de la silla de ruedas, emitiendo pequeños gemidos de aliento. La pastora alemana parecía entender perfectamente la importancia de aquellos momentos, manteniéndose en calma incluso en el ambiente hospitalario que suele estresar a la mayoría de los animales. Cada mañana, antes de ir a la escuela, intentaba ponerse de pie por unos segundos, apoyada entre el sofá y Wolfgang. Hoffnung, que ya no era tan cachorro pero conservaba su entusiasmo juvenil, se colocaba estratégicamente para ofrecerle su apoyo emocional. «Papá, creo que he podido sentir la alfombra», dijo una mañana, con lágrimas en los ojos. Su padre la abrazó,
sin palabras para expresar la emoción que sentía. Los progresos, aunque lentos, eran constantes. Emma ahora lograba mover voluntariamente los dedos de los pies y la sensibilidad regresaba gradualmente a sus piernas. Los médicos, al principio escépticos, documentaban cada avance con asombro científico. No es solo la presencia física de los perros, explicó el neurólogo durante una conferencia para estudiantes de medicina. Es el vínculo emocional que estimula áreas cerebrales relacionadas con la recuperación motora. En una tarde particularmente fría de enero, mientras la nieve cubría Heidelberg, Emma sintió por primera vez cómo el músculo de su pantorrilla se contraía voluntariamente. Libby, como si percibiera la trascendencia del momento, lamió suavemente la mano de la niña. Ellos me enseñaron a no rendirme, le confió Emma a su padre, mientras observaban a los perros jugar en el jardín cubierto de nieve. Así como Hoffnung se recuperó, yo también lo haré. El jardín de la casa de los Müller estaba decorado con globos de colores y cintas que danzaban con la suave brisa de primavera. Emma Müller cumplía 10 años, un hito que apenas 2 años atrás parecía imposible celebrar con alegría. Hoffnung, ahora un perro fuerte y elegante, permanecía vigilante junto a la silla de ruedas de la cumpleañera, mientras Libby supervisaba a sus otros 3 cachorros que jugaban con los niños invitados. Wolfgang observaba a su hija con el corazón rebosante. No solo había invitado a los compañeros de la Schule am Neckar, sino también a los vecinos del barrio de Altstadt, al equipo médico del hospital universitario y a todos los que habían formado parte del viaje de recuperación de Emma. El doctor Weber llegó con un regalo envuelto en papel azul, el color favorito de la niña. «¡Feliz cumpleaños, Emma!», dijo el neurólogo entregándole el paquete. «Es algo especial para celebrar tu extraordinario progreso». La niña abrió el regalo con dedos ágiles que antes apenas podían sostener un lápiz. Era un álbum de fotos que documentaba su evolución, desde las primeras sesiones de terapia con Libby hasta los recientes encuentros del grupo Mamazengel. Durante el soplido de las velas en el pastel de chocolate, todos cantaron en alemán, sus voces mezclándose con el ladrido alegre de los perros. Emma cerró los ojos, concentrada en su deseo más profundo. Fue en ese instante cuando sintió un hormigueo sutil, casi imperceptible, en los dedos de los pies. La sensación que los médicos habían dicho que era improbable, pero no imposible. Sus ojos se abrieron de par en par. «Papá», susurró con la voz temblando de emoción. «Estoy sintiendo los pies». Wolfgang se arrodilló inmediatamente junto a la silla. «¿Estás segura, mi amor?». Con una determinación férrea en la mirada, Emma pidió ayuda para levantarse. Su padre la sostuvo por los brazos, mientras el doctor Weber se acercaba rápidamente, observando con atención profesional. Hoffnung, al percibir que algo importante sucedía, se posicionó frente a ella, como si le ofreciera un punto de referencia. Con el esfuerzo visible en cada músculo de su rostro, Emma se irguió de la silla. Sus piernas temblaban violentamente, pero sostenían su peso. Entonces, con una concentración que silenció a todos a su alrededor, dio un paso, luego otro. 3 pasos vacilantes hacia Hoffnung, que permanecía inmóvil, como si entendiera la solemnidad del momento. No había un solo ojo seco en el jardín. Wolfgang lloraba abiertamente. El doctor Weber negaba con la cabeza, asombrado, e incluso Libby parecía comprender el milagro, acercándose para ofrecer su apoyo junto a la niña. «Este es el mejor regalo de todos», dijo Emma, con lágrimas corriendo por su rostro, antes de ser envuelta en un abrazo colectivo que parecía contener toda la calidez de Heidelberg en aquella tarde de primavera. El imponente tribunal de Mannheim parecía aún más grande para Emma Müller aquella mañana. La niña de 10 años se ajustó en su silla de ruedas mientras su padre, Wolfgang, le apretaba suavemente el hombro. Libby, con su distintivo de perra de terapia, permanecía fielmente a su lado,
percibiendo su ansiedad. ¿Estás lista?, preguntó el padre con voz suave. Emma asintió, con la mirada fija en la puerta por la que entraría Víctor Schreiber. Tras meses de investigación, se había descubierto que el vecino no solo maltrataba a animales, sino que estaba implicado en el accidente que le había arrebatado la vida a su madre y la había dejado a ella en una silla de ruedas. El doctor Weber había preparado a Emma para este momento durante varias sesiones. Recuerda respirar como hemos practicado, le había aconsejado la víspera, cuando la visitó en casa. Cuando Víctor entró escoltado por 2 guardias, Libby emitió un gruñido bajo. Emma acarició el pelaje de la pastora alemana, tranquilizándola. El hombre parecía más pequeño que en sus recuerdos, menos amenazante. La testigo Emma Müller puede acercarse, anunció el juez. Wolfgang empujó la silla de ruedas hasta el centro de la sala, con Libby caminando disciplinadamente a su lado. El tribunal había hecho una excepción especial para permitir la presencia del animal durante el testimonio. Con una voz inicialmente temblorosa, pero que fue ganando firmeza con cada palabra, Emma comenzó su relato. Describió el día en que encontraron a Hoffnung colgado del alambre, cómo reconoció en Libby la misma desesperación que había sentido al perder a su madre. Reconocí el coche del señor Schreiber aquel día en el bosque, dijo, señalando a Víctor sin desviar la mirada. El mismo vehículo que vi alejarse a toda velocidad después de que nuestro coche volcara en la carretera. La sala permaneció en un silencio absoluto mientras la niña continuaba su testimonio, detallando cómo los perros habían sido fundamentales para su recuperación, tanto física como emocional. Lo que él hizo no solo me arrebató a mi madre y mi movilidad, dijo Emma con una madurez que sorprendió incluso a su padre. Casi me arrebata la voz y las ganas de vivir. Cuando terminó su declaración, no había un ojo seco en el tribunal. Incluso el abogado defensor parecía conmovido. El juez, visiblemente emocionado, agradeció a la joven su valentía. Al regresar junto a Wolfgang, Emma sintió algo diferente. No era solo el alivio de haber enfrentado su miedo, sino la sensación de que un capítulo doloroso finalmente se cerraba. Cuando se anunció el veredicto de culpabilidad, Emma no sintió alegría, solo paz. Mientras abandonaban el tribunal, Libby caminaba orgullosa a su lado, como si también entendiera que aquel momento no solo significaba que se había hecho justicia, sino que marcaba el verdadero inicio de la sanación. La casa de los Müller, que en otro tiempo parecía un lugar de sombras y silencio, ahora rebosaba vida en cada rincón. La residencia en el barrio de Heidelberg, antes marcada por el dolor y la ausencia, se había transformado en un hogar vibrante, donde el sonido de las ruedas de la silla de Emma se mezclaba armoniosamente con pasos humanos y patitas caninas por el pasillo. Emma Müller, ahora con 10 años, alternaba entre la silla de ruedas y pequeños paseos con apoyo. Cada paso representaba una victoria sobre lo que los médicos habían considerado imposible. La niña, que había pasado 8 meses en completo silencio, ahora llenaba la casa con su voz melodiosa, contando historias a los cachorros de Libby, mientras acariciaba el suave pelaje de Hoffnung, su fiel compañero. Wolfgang observaba a su hija desde la puerta de la cocina con los ojos húmedos. El padre, que antes cargaba con el peso del mundo sobre sus hombros, ahora sonreía con frecuencia. Las fotografías de su esposa, antes guardadas en cajones por causar demasiado dolor, volvían a decorar las paredes, como si ella también formara parte de esta nueva etapa. Libby, la pastora alemana que había entrado en sus vidas aquella tarde gris en el bosque de Odenwald, descansaba en la alfombra del salón, vigilante y serena. Sus 3 cachorros, Glaube, Mut y Freud, crecían fuertes y juguetones. Cada uno con su propia personalidad, pero todos portando el mismo instinto protector de su madre. En el patio trasero, Wolfgang había construido una pequeña rampa para facilitar el acceso de Emma al jardín, donde ella cultivaba flores de colores.
El mismo hombre que un día conducía tenso por la Autobahn A5, ahora pasaba los domingos enseñando nuevos trucos a los cachorros, mientras Hoffnung, ya adulto, demostraba habilidades sorprendentes como perro de terapia. Las visitas del Dr. Weber se hicieron más esporádicas y más festivas. El neurólogo, que había acompañado todo el viaje de recuperación de Emma, a menudo comentaba sobre el extraordinario caso de la niña y sus perros a sus colegas en el hospital universitario. En las noches de verano, la familia al completo, humanos y perros, se sentaba en el porche a observar las estrellas sobre Heidelberg. Emma señalaba constelaciones e inventaba historias sobre cada una de ellas, mientras Libby reposaba la cabeza en su regazo, como si también escuchara atentamente. La casa que un día fue solo una dirección en el barrio de Altstadt, ahora era conocida como un punto de luz en la comunidad, un hogar donde el amor había vencido al dolor, donde la esperanza había nacido de la desesperación, demostrando que incluso en las noches más oscuras de Heidelberg, siempre había espacio para un nuevo amanecer.